espíritu Y el versículo 1. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. O sea, lo primero acá es que ellos pasan de un lugar de provisión a un desierto. Y quisiera yo hacer la primera pregunta de esta mañana. ¿Por qué es necesario, después de tanta provisión, que los hijos de Dios pasemos por los desiertos? Para que aprendamos a amar a Dios en cualquier situación y para que seamos formados en la fe. Amén. ¿Alguien más? Para aprender. Hermana Noemí, hermana, bienvenida. ¿Por qué usted cree? Amén. Para que su nombre sea glorificado. Amén. Debemos aprender a confiar en el Señor. Y algo que he notado cuando estaba viendo historia eclesiástica, que es todo lo que es la historia de la iglesia. Para probarlo. Amén, para probarlo. Es que el cristiano, vamos específicamente con el cristiano, en el momento de la prueba es donde más se aferra al Señor. En cambio, en el momento donde no le hace falta nada, está más tranquilo. O sea, cuando hablo de tranquilo, es de que siente que no tiene la necesidad de buscarle. Como cuando estamos pasando por un desierto. Cuando estamos pasando por un desierto, es como que nos aferramos más a nuestro Señor que cuando estamos en el momento donde estamos bien, no nos falta nada, todo está tranquilo. Pero sabemos que no siempre va a ser así, es necesario, como dijo un texto bíblico que dice por allí, te llevaré al desierto y te volveré a enamorar. Entonces vemos acá que a los 15 días del segundo mes, esto marca un mes después de salir de Egipto, ya que salieron el día 15 del mes anterior. El desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, ellos salieron de Elín, un oasis de descanso, de confort. Ellos se dirigieron hacia el Sinaí, un lugar para encontrarse con Dios y para recibir su ley. Entre Elín y Sinaí estaba el desierto de Sin. En el texto original, el nombre de desierto de Sin no tiene nada que ver con pecado. Sin en inglés se traduce como pecado y podría traducirse fácilmente como desierto de Sin. Sin embargo, a medida que se desarrolla la historia, vemos que este desierto tuvo mucho que ver con el pecado. Entonces vemos acá, mis hermanos, que de alguna forma en el desierto es donde vamos o ellos van a recibir lo que es la ley. Entonces les seguía comentando que en la historia eclesiástica aprendí que durante los procesos donde la iglesia era perseguida, era donde se mantenía lo que es más la sana doctrina y crecía de una manera impresionante los creyentes de la iglesia. En cambio, en los momentos donde la iglesia ya no era perseguida, se mezclaba con la iglesia lo que eran doctrinas o dogmas humanos. Dogma es cuando tomamos algo que nosotros mismos creamos o creemos y lo tomamos como una enseñanza doctrinal y es algo que está enseñando simplemente el hombre. Entonces, normalmente, cuando la iglesia estaba pasando por un momento donde no estaba siendo perseguida, se mezclaba de todo
con la iglesia. En la iglesia había gente que no solamente amaba a Dios, sino que estaba en la iglesia simplemente por la aglomeración, por provisión, por lo que sea, menos por buscar a Dios. Entonces ahí vemos el por qué a veces es necesario pasar por el desierto. Leemos el versículo 2 y el versículo 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y les decían, los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Mi hermana Eliana. Amén. Esta es la segunda prueba. La primera fue las aguas del Mara, que están en capítulo 15, y vieron que Dios proveyó el agua. Tenían 3 días sin beber agua, y Dios provee el agua. El pueblo murmura antes que sucede este milagro, y ahora viene esta segunda prueba que vuelven a raspar. A pesar de que están viendo milagros, siguen murmurando y haciendo lo que Dios no quería que hicieran. Cónchale, pero es que de verdad que aquí vemos, hermano, que los seres humanos somos duros. O sea, una cosa que están caminando, como decíamos antes de ayer, con una columna de nube, con una columna de fuego, como dice Eliana, le acaban de convertir unas aguas amargas en agua dulce para que ellos tomen. Mi hermana, bienvenida. Tiene el micrófono apagado, mi hermana, bienvenida. Dios le bendiga. Dice que hay un dicho que todos nosotros lo hemos escuchado que dice que, mira, vas para el cielo y te estás quejando. Entonces, eso, porque Dios está proveyendo en todo, ve que los sacó de allá de Egipto para bien, pues. Pero ellos, aún con la comida que le daba, se quejaban todavía, porque ellos querían, claro, como dice la palabra allí, que comían, se sentaban con las ollas llenas de carne, y acá no veían esas carnes, solamente que veían codornices, maná. Y después llega y dice que todos los días maná. Es como decir todos los días arroz. Pero bueno, estamos saciando y estamos comiendo, pues, lo que sea, porque ahora en esta vida todavía uno es que fíjense que todo lo que ha pasado en Venezuela y cualquiera le hace falta si quiere un granito de arroz. Pero aunque tengan arroz y todo, se quejan. Hermana, somos así. Yo se lo decía ayer a mi esposo. Yo le decía, mire, yo he llegado a la conclusión, sinceramente, que el ser humano en este mundo no va a ser feliz. Nosotros vamos a ser felices cuando estemos con Él, será. Porque acá podemos tener el gozo del Señor, pero solo los que tenemos su espíritu. Pero hermano, ¿cómo se queja el hombre, oye? ¿Cómo nos quejamos? El que tiene un teléfono, el más nuevo, quiere el otro. El que tiene una camioneta, quiere un avión. El que tiene una moto, quiere un carro. El que tiene una esposa, quiere 2. Y así, mi hermana Noemí. Somos inconformes, somos insaciables, somos intolerantes. Ay Dios mío, que Dios nos ayude de verdad, porque el ser humano es tremendo de verdad en cuanto a las cosas de nuestro Dios. Somos un poquito de cada cosa. Que Dios nos ayude a perfeccionar todas esas cosas para el día de su venida. Así es, por eso es que dice, y con dificultad el justo se salva, mi hermana Eliana. Amén. Nosotros vemos de lo bueno, le buscamos algo malo. Ese es el problema que tiene el ser humano. Vemos las cosas buenas, pero siempre buscamos, pero me falta, por ejemplo, si el Señor me provee una harina, pero me falta la mantequilla. Pero ¿cómo voy a comer esto sin mantequilla? Y Dios lo que quiere es que seamos agradecidos. ¿No tienes para la mantequilla? Gloria a Dios, Señor, porque no tenía ni siquiera para la harina. Entonces,
Ese es lo que Dios quiere moldear en nuestras vidas, que nosotros seamos agradecidos. Los apóstoles, ellos se gozaban con predicar el evangelio, y ellos estando en la cárcel no ves a ninguno, en cuanto a Pedro y Silas y los otros que estuvieron con él en la cárcel, no ves a ninguno decir, cónchale, por predicar el evangelio estoy aquí en la cárcel. Ellos se gozaban porque dijeron, estamos padeciendo como padeció nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio, y eso nos hace falta como en medio del proceso, glorificar el nombre de Dios. Porque ¿qué pasa? Nosotros no podemos quedarnos en lo natural. En lo natural es esto que estamos viendo, sino en lo sobrenatural, en lo que Dios tiene reservado para nosotros, que no podemos ver todavía, pero que está manifestado que va a ser para nosotros, moradas celestiales, lugares celestiales, no va a haber necesidad, pero a veces en lo natural nos conformamos con esto. Y lo que Dios quiere es que estemos más espirituales. Exactamente, pero vemos que, como dice la hermana Eliana, que estaban pasando ellos procesos, porque esos hombres tuvieron que aprender primero para poder regocijarse en eso. Y yo ponía un texto bíblico de Habacuc en estos días que decía que aunque la higuera no florezca, aunque la vida no dé fruto, con todo esto me regocijaré. Mi papá me decía, cuando lleguemos a eso, hemos alcanzado la verdadera victoria, me decía mi papá. ¿Por qué? Porque somos muy inconformes, hermano. Somos muy inconformes. Por eso es que están las imágenes por allí que dicen, ese trabajo que tú no quieres, alguien lo anhela. Esos hijos bochincheros, hay una gente que tiene su hijo enfermo que no puede bochinchar. Entonces, somos inconformes, mi hermano Gabriel. Amén. Y lo que vas a decir tú, Roger, o sea, cuando nosotros aprendemos realmente a dar gloria a Dios por todas las cosas, por las buenas, por las malas, por la provisión, por la escasez, por la vestidura, por la desnudez, por todo este tipo de cosas, es cuando nosotros aprendemos a ser una persona realmente madura en Cristo, porque sabemos dar gracias en las cosas buenas y en las cosas malas a nuestro Señor, tanto en proceso como en bendiciones, como en el desierto, como en las provisiones. Solo que ellos no maduraron, pues, pero nosotros que vivimos en este tiempo, que a lo mejor tenemos, le damos gracias a Dios por nuestro pastor, pues, que siempre está allí, que es una persona que tiene sana doctrina, que ha aprendido, que nos enseña todos los días. Entonces uno como que en el camino va aprendiendo eso también, a ser agradecido con Dios en las buenas y en las malas. Así es, por eso es que Pablo dice, he aprendido a vivir de la misma manera, en la abundancia, en la escasez. Pero ¿qué no pasó Pablo? Amén, así es. Mi hermana Noemí. Tiene el micrófono apagado, mi hermana Noemí. Amén. Ok. Entonces vemos acá que ellos dicen que tenían ollas, se sentaban con ollas de carne. Pero se les olvida, hermano, que mientras tuvieron esas ollas de carne, ellos eran simples esclavos, y que ellos fueron los que gimieron para salir de esa situación. Entonces vemos que ellos se quejan porque no tenían suficiente comida. Las provisiones que llevaban con ellos desde Egipto empezaban a acabarse y ellos tenían que sostenerse en el desierto. Y parecía que la inanición, que es que ya se están quedando sin fuerza, fue más anticipada que la experimentada. Y esto me trae a memoria un profesor que dice, hermano, yo no me preocupo, yo me ocupo. Es un profesor del Instituto Bíblico. Cuando nos preocupamos es que estamos pensando en lo que tenemos que hacer. En cambio, cuando nos ocupamos, lo hacemos y ya. Entonces vemos que ellos aquí se estaban preocupando por algo que no había sucedido. O sea, ellos se estaban debilitando simplemente en pensar cómo nos vamos a sostener cuando esta provisión se acabe.
En otras palabras, ellos no vivieron semanas y semanas de hambruna, ni vieron morir a sus familiares y amigos por desnutrición, ni siquiera tuvieron que matar todo su ganado para alimentarse. Más bien empezaron a sentir hambre y anticiparon la inanición, es decir, que ellos anticiparon el desfallecer de hambre. Ellos no esperaron que llegara, ellos empezaron a quejarse mucho antes. Ellos pasaron de cantar allá en Elín a pasar aquí así a murmurar con mucha rapidez. Israel recordaba selectivamente el pasado y consideraba su tiempo en Egipto como un buen tiempo. La palabra de Dios dice que nosotros no debemos regocijarnos de esas cosas de antes. No debemos regocijarnos, porque si Dios nos está dando algo mucho mejor de lo que teníamos. Cuando nosotros recordamos normalmente lo que teníamos antes de llegar a Cristo, y entonces lo anhelamos o nos gozamos de eso que vivíamos, estamos diciendo que estábamos mejor antes que ahora, como estaba haciendo el pueblo de Israel. Estábamos mejor en Egipto, gozándonos con ese poco de carne, que aquí en el desierto, y nos trajeron a morir de hambre aquí. Que de verdad es que el ser humano es terrible. Perdieron de vista el futuro que Dios tenía para ellos y también tergiversaron el pasado para respaldar su murmuración. Esta forma de pensar es común entre los que murmuran. Esta es otra práctica común entre los que murmuran. Ellos insistían en que Moisés y Aarón tenían malas o perversas intenciones. Por supuesto, Moisés y Aarón no tenían interés en matar el pueblo de Israel, y esta era una horrible acusación. Sin embargo, un corazón murmurador a menudo encuentra fácil acusar de los peores motivos a la persona de la que se queja. Sí, hay veces que no está pasando nada, hermano, y por eso es que dicen, oye, hay cosas que la gente dice de mí que ni yo sabía que había hecho, porque hay gente que le pone, le aumenta y le inventa, hermano, las cosas. ¿Para qué? Para respaldar una simple murmuración. Por eso es que no debemos creer en cualquier cosa que escuchemos. Siempre, como dice el pastor, hay dos versiones. La naturaleza humana nunca puede ser reducida a un estado más abyecto. Eso quiere decir despreciable en este mundo que aquel en el que el cuerpo es cautivado por la esclavitud política y el alma degradada por la influencia del pecado. Estos pobres hebreos eran esclavos y pecadores, y por lo tanto eran capaces de los actos más viles y vergonzosos. ¿Sí? Vemos acá, mi hermano, que hay una ingratitud tremenda en el pueblo de Israel. Apenas le da un poquito de hambre, hermano, ya empieza lo que es la murmuración. Apenas nos enfermamos, apenas nos falta una harina pan, apenas nos llaman desde el banco, cualquier cosa que nos sucede, hermano, no nos saluda el pastor, lo que sea, ya uno está renegando de lo que Dios ha hecho. O sea, como dice Yoreni, hay una hoja blanca, pero nos enfocamos en el punto negro. Leemos así el versículo 4 y 5. Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. Ahora yo pregunto, ¿por qué el Señor dice para saber si andan en mi ley o no? Mi hermana Eliana y mi hermana Noemí, que tienen la manito levantada. Ya va, un momento. Sigue la mano Noemí primero. ¿Viste? La mano se acabó levantando. Escuché lo que dijo Rogelio ahorita, porque tenía la... Amén. Fíjense, lo que estoy preguntando es, el Señor dice que Él va a enviar pan y que ellos tienen que todos los días recoger y no guardar, y que Él iba a probarlos para ver si ellos guardaban su ley o no, porque ustedes creen que el Señor iba a probarles. Porque
porque el pueblo de Israel ya venía de una desobediencia impresionante. Y yo pienso que el Señor tenía que prepararlo para poder entregarle la tierra prometida, porque venían de ser duro de servir, entonces el Señor tenía que probarlo a ver si ellos iban a ser agradecidos. Amén. A ver si van a seguir instrucciones. Entonces vemos que mientras mi hermana Eliana se prepara, esta era una promesa extraordinaria, pues el pan no llueve del cielo, hermano. Sin embargo, Dios promete que proveería para Israel de esta manera inesperada. Y esto nos recuerda que Dios puede proveer recursos que nosotros no sabíamos que existían. Algunas veces provee de recursos conocidos y algunas veces de recursos inesperados. Y no sé si yo les conté el testimonio de la chuleta, pero yo estaba esperando que aparecieran unas chuletas en la nevera. Como por obra de magia, el Señor utilizó a un cuñado mío para enviarme mi chuleta. Se puede ser que aparezcan, o puede ser que el Señor envíe a alguien, use un recurso normal, o puede ser que sea un recurso milagroso, como en el caso de nuestro hermano Carlos Monroy, que oró por la bombona y la bombona duró como, creo que dijo él que 1 año sin gastarse. Se mantenía fríita la bombona. Entonces, Dios puede hacer como Él quiere, hermano, pero nosotros no debemos olvidar que Él nos va a proveer, que Él es nuestro sustento, que Él es todo lo que necesitamos para vivir. Mi hermana Eliana, ¿ya? Amén. Te quería decir que el pueblo de Israel a veces no tenía temor a Dios, porque ¿cómo van a murmurar de un Dios que hizo tantas maravillas y que también podía levantar la mano para destruirlos a ellos? O sea, hasta irrespetuosos se volvieron, porque se quejaban una y otra vez y ahorita vamos a ver que falta poco para llegar, que va a morir un pueblo, los que se jactaron de carne, ellos van a morir. Y ellos después de eso, viendo que Dios era temible, lo vuelven a hacer. O sea, que no tienen respeto. Y nosotros nos tenemos que cuidar de eso. Y ayer también comentaba que el pueblo de Israel, no quiero decir la iglesia porque voy a hablar del pueblo de Israel, porque nosotros no deberíamos estar en esa posición. Pero el pueblo de Israel, se me fue lo que iba a decir. Era importante, era muy importante y se me fue. Ya me acordé. Que el pueblo de Israel, tenía a Dios, para ese momento tenía a Dios como un genio de la lámpara. Concédeme todo lo que yo quiero, pero no me pidas nada a cambio. O sea, es algo impresionante. Porque me cansé de comer lo que me das aquí, quiero carne. Dios le da carne. Tengo sed, ¿dónde está el agua? O sea, tenían a Dios, o querían que Dios fuera como el genio de la lámpara, que no existe además, porque el genio no existe, y no se acordaban, mira, el Dios que nos está sacando es un Dios que también puede ser un fuego consumidor. Entonces, todas esas cosas que nosotros ahorita para este tiempo debemos tomar en cuenta de que Dios es temible, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y no podemos jugar con Él, ni burlarnos de Él, ni pretender de que Él tiene que hacer mi voluntad. Nosotros somos los que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y reconocer nuestra debilidad. Mi hermana, bienvenida. Lo que le iba a decir es que Dios probaba nuestra fe. O sea, eso lo que hacía era probar la fe de ellos. Y así todavía Él prueba nuestra fe. A ver hasta dónde uno tiene la fe. Amén. Vemos aquí, como dice la hermana Eliana, ellos vienen viendo que hay un Dios que acabó con Egipto y sin embargo tienen la osadía de murmurar contra él. El Israel murmurador llamó a este pan del cielo maná. Dios casi siempre le llamó pan del cielo, lo vemos en Nehemías 9:15, Salmo 78:24 y Salmo 105:40. O en algunas ocasiones fue llamado alimento
de nobles. Salmo 78, 25. O sea, que no era cualquier alimento, mi hermano. Dios prometió enviar pan del cielo, pero no prometió echarlo dentro de sus bocas. Aún tenían que salir y recoger lo que necesitaban para cada día. Hay cristianos, hermanos, que esperan que Dios les mande el pan hasta la casa. Y sabemos que la Biblia dice que el que no trabaja no debe comer. Nosotros debemos siempre esperar y saber que todo lo que tenemos es del Señor, que somos simples mayordomos, pero trabajar en pos de ello. Para que yo lo apruebe, la bendición del pan del cielo venía con la responsabilidad de la obediencia. Aquí estamos en la parte de donde el Señor dice que los va a aprobar. Esta responsabilidad sería una prueba para Israel y mediría su obediencia. La prueba venía en el 6º día, cuando debían recolectar el doble para que el 7º día pudieran recibirse como un día de descanso. Entonces vemos acá que Dios da instrucciones claras y espera que el hombre cumpla con estas instrucciones. Vamos a leer del 6 al 8, a ver si nos da tiempo de explicarlo. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros que somos para que vosotros murmuréis contra nosotros. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Uno podría pensar que la experiencia de las plagas, de la Pascua, de la liberación del Mar Rojo, harían que Israel supiera que Jehová los sacó de Egipto. Sin embargo, las experiencias, incluso las grandes experiencias, no cambian el corazón tanto como solemos pensar. Ellos no verían la gloria de Dios en su trono de gloria radiante, sino en su gran y amorosa provisión para su pueblo. Esa es una verdadera demostración de la gloria de Dios. El gran peso, la gravedad, caber, ser pesado, luego glorificar de su divina presencia. Una forma en que Dios mostró su gloria fue a través de esta muestra de misericordia y bondad, porque yo hubiese sido Dios y los extermino por groseros. Dios no les mandó infierno del cielo, en lugar de eso les mandó pan. Tampoco exigió que dejaran de quejarse antes de comer, tal como Jesús nos ordenaría más tarde. Dios amó y alimentó a aquellos que actuaban como sus enemigos. Por eso cuando nosotros, nuestro día a día, lo primero que debemos hacer es: Dios actuaría, Jesús actuaría como yo lo estoy haciendo. Si nosotros actuamos como Dios lo haría, hermanos, siempre vamos a estar haciendo lo correcto. El pueblo pensó que estaba murmurando en contra de Moisés y de Aarón, pero en realidad estaban murmurando en contra de Jehová. Jehová os dará en la tarde carne para comer. Dios promete dar pan del cielo en la mañana, y aquí también promete dar carne para comer toda la tarde. Entonces mañana, hermano, van a tener tremendo estudio de lo que es el maná y la carne que Dios provee. Mi hermano Gabriel. Amén. Les quería contar un testimonio que el pastor nos contó una vez en un discipulado. No sé si algunos de los que están aquí estaban presentes y se acuerdan. Él nos contó que hubo un momento en la congregación, no nos dijo quién fue el hermano, empezó a murmurar entre nosotros, iglesia, pues como iglesia como tal. Y él dijo que le dijo al hermano, era una pareja, no sé quién sería el hermano, era una pareja, pues, un hombre y una mujer. Y empezaron a murmurar en contra de algunos hermanos en la iglesia. Y eso llegó al oído del pastor.
Y el pastor como que les recomendó que dejaran de hacer eso, pues que él los quería ayudar, que no eran así como ellos lo querían entender, sino como que eran las cosas como correctamente. Nosotros conocemos al pastor y sabemos que bueno, él los va a guiar y demás, pero ellos no se dejaron ayudar. Él nos decía que cuando ya entran en murmuración y en lo que uno cree que está bien, pero no es así, es peligroso. ¿Por qué? Porque ya no murmuras, y lo estás acabando de decir, Rosa, ya no murmuras contra tu hermano, sino contra lo que nosotros tenemos dentro. Y lo que mora en nosotros es el Espíritu Santo. Cuando tú ofendes al Espíritu Santo, lo voy a decir de esta parte, estás liquidado. Estás liquidado, o sea, ya estás al borde del abismo, estás en una cuerda floja. Y es muy peligroso. Entonces, él nos dijo que no se dejaron ayudar, no dejaron de murmurar y que su vida espiritual acabó, pues. Entonces, él nos dijo que en un momento él los confrontó más adelante, pero sin igual, pues no les prestaron atención y cayeron en una situación deplorable, tanto física, económicamente y espiritualmente, solamente por no prestar atención a la voz por lo menos en este caso del pastor, porque el Señor también lo usa bastante, y prefirieron hacer lo que ellos les dio la gana. Amén, así es. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos saber que si yo soy cuerpo de Cristo, yo no voy a estar hablando mal de la oreja. Esta oreja hace un mal funcionamiento y ando en guerrilla con la oreja, porque entonces imagínense, me le iría a quitar. Somos todos cuerpos de Cristo, vaya prendiendo su cámara allí, somos todos cuerpos de Cristo. Entonces todos necesitamos ayuda, todos necesitamos guianza, todos debemos caminar en armonía, en paz. Si empezamos a murmurar, no estoy murmurando de Eliana, estoy murmurando de lo que porta Eliana. Entonces ellos estaban murmurando nada más y nada menos que contra Moisés y Aarón, que eran los que se la habían quemado, yendo a hablarle a Faraón cuando Faraón quería matar gente. Entonces imagínense.